están? Soy Agos, estudiante de Relaciones Internacionales enfocada a la península coreana, y este video es la continuación de mi video anterior sobre la historia moderna de Corea del Sur. ¿Es necesario que vean el video anterior? No, si lo quieren ver, véanlo. Les recomiendo que lo vean porque si no tal vez no vayan a entender algunos conceptos, pero si quieren quedarse en este video me parece genial. Ahora comenzamos. 단기 4294년 5월 16일 부패와 무능으로 국민의 신망을 잃은 민주당 정권을 물리치고 보다 더 힘차고 복된 새나라를 이룩하기 위하여 우리 국군 장병들은 총궐기했습니다. Consejo Supremo para la Reconstrucción Nacional o Comité Militar Revolucionario. Así se llamó lo que sería la junta militar que tomó el poder en el sur de la península en 1961 y abarcaría los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. El 22 de mayo de 1961 la junta militar, a través de la proclamación 6, disolvió los partidos políticos y las organizaciones sociales, prohibiendo por completo la actividad política. Días después comenzaron los preparativos para el desarrollo económico de Corea del Sur, el cual es el motor principal del milagro del río Han, o milagro económico surcoreano. No quiero explicar mucho este tema porque me gustaría dedicarle su video aparte, pero lo que sí quiero mencionar es que el primer plan quinquenal de desarrollo económico tuvo por objetivo corregir el círculo vicioso socioeconómico y establecer las bases para una economía autosuficiente. Con este propósito se fomentaron industrias fundamentales como la petrolera y la de producción de abono y cemento, y se ampliaron infraestructuras sociales básicas como centrales eléctricas, vías ferroviarias, puertos y redes de comunicación, enfocándose en la mejoría de la producción agrícola. También en cuanto a lo económico se llevó a cabo la reforma monetaria, el yuan por el won, para prevenir el lavado de dinero. Sin embargo, debido a la reforma monetaria unilateral, varias actividades comerciales se confundieron y la ayuda estadounidense se vio obstaculizada, lo que llevó a la autoevaluación de que fue un fracaso. Un país que ayudó fuertemente a Corea del Sur mientras que Estados Unidos estaba dudando de su gobierno fue Alemania Occidental. En 1963, 247 mineros coreanos llegaron a Alemania. Fue el primer grupo de mineros que iban a trabajar a ese país europeo, y luego fue sucedido por otros hasta acumular 8.395 para el año 1977. Asimismo, 10.371 enfermeras coreanas viajaron a Alemania para trabajar entre 1965 y 1976. Entonces sus salarios eran transferidos a sus familiares en Corea y eran utilizados para mantenerse o bien costear los estudios de los hermanos. Ese dinero, en una época en la que el país padecía una severa carencia de capital, contribuyó en gran medida al crecimiento de la economía nacional. En marzo de 1962, cuando el Consejo Supremo de Reconstrucción Nacional anunció la ley de purificación de viejos políticos que condenaba a aquellos que tomaron el poder en la Segunda República, el presidente Yu Po-son protestó contra ella y renunció. Luego Park Geun-hye ejerció sus poderes como presidente suplente, pero ya el gobierno se encontraba en una situación complicada por la constante presión de la administración del presidente estadounidense John F. Kennedy para volver a un gobierno civil, ya que los mismos líderes militares habían prometido esto lo más pronto posible. Y el 2 de diciembre de 1962, dato interesante, 40 años antes de que yo naciera, se hizo un referéndum sobre esta problemática que concluyó con 78% a favor del sistema democrático. Park, como respuesta, abdicó de su cargo militar para ser elegible para postularse como civil en las próximas elecciones presidenciales, a pesar de que él y otros líderes militares se habían comprometido a no postularse para el cargo. Park Geun-hye terminó ganando las elecciones en octubre de 1963 contra Yu Po-son con un margen de 150.000 votos de diferencia, y el Consejo Supremo de Reconstrucción Nacional vio su fin para diciembre de este año. La Tercera República de Corea fue inaugurada el 17 de diciembre de 1963 con el retorno al gobierno civil democrático liberal bajo la Asamblea Nacional y un nuevo y poderoso sistema presidencial con el primer ministro como segundo puesto ejecutivo más alto bajo del presidente. Aunque es bastante obvio que en la práctica la Tercera República de Corea del Sur es una continuación de la dictadura militar que se venía transitando hace 3 años. Y es que apenas se estableció el gobierno de Park Geun-hye fue creado el Servicio de Inteligencia Surcoreano, también conocido como KCIA, cuyo objetivo era
la persecución de cualquier persona que haya opinado de manera negativa sobre el gobierno o sobre sus participantes. De esta manera se imponía la figura autoritaria del presidente a través de arrestos, exilios forzosos o incluso desapariciones de aquellos que eran considerados comunistas o del partido opositor. En esta época, Corea del Sur pierde el apoyo financiero de Estados Unidos y el gobierno decide continuar a toda costa con la inversión en la industria pesada y buscar mejorar las relaciones comerciales y políticas con Japón. Corea recibió de su vecino un subsidio de 300 millones, préstamos por 200 millones y una inversión empresarial por unos 300 millones de dólares, utilizando el dinero y la tecnología japonesa para seguir con el plan de una economía coreana autosuficiente y exitosa. Esto causó polémica y enfureció al pueblo, ya que Japón jamás decidió pedir perdón y reconocer sus acciones durante la época colonial. Además que parte de esta suma de dinero fue entregado como carácter de compensación por los daños causados, pero esta compensación fue utilizada para el desarrollo industrial del país. Esta fue una causa del movimiento por la resistencia del 3 de junio. Mientras la administración de Park Geun-hye se apresuraba a negociar con Japón, los partidos de la oposición acordaron que se necesitaba un levantamiento para demostrar su descontento. Así, el 24 de marzo de 1964, los estudiantes de artes liberales de la Universidad Nacional de Seúl iniciaron una huelga de hambre al realizar una ceremonia para quemar banderas japonesas y celebraron un funeral por la democracia nacional. A los estudiantes de la Universidad Nacional de Seúl se le unieron los estudiantes de las universidades Hanguk, Yonsei y Chungang, organizando manifestaciones callejeras a partir del mediodía del 3 de junio, cuando el presidente de la KCA, Kim Jong-il, viajó hasta Japón para una cumbre sobre la normalización de las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Japón. Las protestas se extendieron más allá de las huelgas de hambre a protestas callejeras, y estudiantes universitarios, ciudadanos y partidos de oposición salieron a las calles portando la bandera nacional, gritando "¡Qué vergüenza después de 20 años de deliberación!" y "¡Detengan al gobierno que ignora al pueblo!". Llegaron frente al edificio del gobierno central, pero tuvieron que huir rápidamente porque la policía comenzó a atacar y reprimir con gases y bombas lacrimógenas. Se declaró la ley marcial en toda la ciudad y el gobierno ordenó la censura de los medios y cierre de universidades. Esto llevó a 1120 arrestos de estudiantes, políticos y periodistas que encabezaron las protestas en ese momento. Estos cumplieron su pena en la prisión de Sondaemun, el lugar donde los militares japoneses encerraban y torturaban a aquellos que eran parte del movimiento de la democracia. Irónico, ¿no? A pesar de las protestas a partir de 1965, el Plan Quinquenal de Desarrollo Económico fue un éxito, y esto terminó dándole su reelección en 1967 y la oportunidad de hacer otro plan quinquenal. Y esto va aparte, pero Park Geun-hye hizo en total 4 planes quinquenales. Una barbaridad. La Constitución de Corea del Sur limitó al presidente a 2 mandatos de 4 años, lo que significaba que Park ya no era elegible para postularse para la reelección de 1971 al final de su mandato. Sin embargo, en 1969 la Asamblea Nacional, que en su mayoría estaba compuesta por personas allegadas y del partido del presidente, formó una enmienda constitucional para permitirle buscar un tercer mandato. En 1970 aparecía en la historia una nueva figura, Chung Tae-il, un sastre del mercado Pyeonghwa, el mayor mercado de indumentaria al por mayor, que trabajaba día y noche sin importar las malas condiciones de los talleres clandestinos o si era día de semana o domingo, pero seguía siendo pobre y explotado por sus empleadores. Cuando en 1968 conoce la Ley Estándar de Trabajo, que es la ley para proteger a los derechos humanos de los trabajadores, comenzó a estudiar y a crear organizaciones, pero como ya pudimos notar, quejarse era ir en contra del gobierno autoritario de Park Geun-hye, el cual ignoró completamente a Chung Tae-il, que le había pedido su ayuda por cartas y periódicos para que se regularicen las leyes a favor de los derechos humanos de los trabajadores. Incluso funcionarios del Departamento de Trabajo le dijeron al joven y a sus colegas que eran antipatrióticos por quejarse. Esto enfureció a Chung Tae-il, que ya sentía que nadie lo escuchaba y que no podía hacer un cambio. Por eso, el 13 de noviembre de 1970, desesperado para llamar la atención sobre el tema, se inmoló, prendiendo fuego su propio cuerpo, corriendo por las calles del centro de Seúl con la Ley Estándar de Trabajo en sus brazos, gritando: "No somos máquinas, garanticen los derechos de los trabajadores". 우리는 기계가 아니다. 일요일은 쉬게 하라. Fue trasladado a un hospital cercano, pero nadie se preocupó para ayudarlo, muriendo al lado de su madre al instante. Su muerte tuvo un gran impacto social. El 16 de noviembre, más de 100 estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Seúl realizaron un funeral y más de 400 estudiantes participaron en protestas de ayuno indefinido y realizaron una manifestación. Después de su suicidio, se formó el Sindicato de Trabajadores de Telas en el Mercado de La Paz, y otras fábricas también pudieron tener la oportunidad de formar un sindicato. La frase que gritó sobre que los trabajadores son personas, no máquinas, influyó mucho en el mundo laboral y se convirtió en el punto de partida de un movimiento obrero.
Ya a principios de la década de los 70, la figura del presidente comenzó a dejar de ser tan popular, enfrentando una fuerte oposición de la política como también por parte de la sociedad en general. Kim Dae-jung, la figura principal de la oposición contra el gobierno, se postuló en las elecciones de 1971 contra Park, pero perdió ante una sospechosa reelección. A su vez, las aguas de la Guerra Fría se estaban entibiando, ya que el gobierno comunista de China había establecido relaciones con Estados Unidos y Japón. Park Geun-hye comenzó a sentirse fuertemente amenazado y declaró en diciembre de 1971 el estado de emergencia, basándose en las peligrosas realidades. Así, el 17 de octubre de 1972, Park se hizo un autogolpe conocido como la Restauración de Octubre, donde las elecciones ya no serían directas sino indirectas, y así lograba enquistarse en el poder indefinidamente. Declaró la ley marcial y exigió que las publicaciones, los informes y las transmisiones de la prensa estuvieran sujetos a inspección previa y que las universidades se mantuvieran cerradas. Luego de un referéndum, se estableció en el sur la Constitución Yushin el 21 de noviembre de ese mismo año, donde finalmente el mandato del presidente se extendió a 6 años y se eliminó la restricción a la reelección, lo que le permitió permanecer en el poder de por vida. Esta constitución además era para... bueno, mejor que se los explique el mismísimo Park Geun-hye. 공산 침략자들로부터 우리의 자유를 지키자는 체제입니다. 큰 자유를 지키기 위해서는 적은 자유는 일시적으로 이를 희생할 줄도 알고 또는 절제할 줄도 아는 슬기를 가져야만 우리는 보다 큰 자유를 빼앗기지 않을 것입니다. 우리를 노리고 있는 침략자들은 우리의 내부에 어떤 허점만 생기기를 호시탐탐 노리고 있는 이런 판국인데, 우리도 남과 같이 주어진 자유라고 해서 이를 다 누리고 싶고 또 남이 하는 짓은 다 하고 싶고, 그러고도 자유는 자유대로 지키겠다고 한다면, 또 지킬 수 있다고 생각을 한다면, 이는 세상이 어떻게 돌아가는지를 전혀 알지 못하는 환상적인 낭만주의자라고 하지 않을 수 없을 것입니다. 공산주의자들에게 그렇게도 많은 도전을 받아왔고 그렇게도 엄청난 피해를 입고도 또 지금 이 시각에도 그들의 도전이 계속되고 있는데도 불구하고 아직도 악몽에서 깨어나지 못하는 사람이 있다면 이는 참으로 한심한 일이 아닐 수 없습니다. 한국 전쟁이 끝난 지 벌써 20여 년의 세월이 흘렀습니다. 그동안 국제사회에는 많은 변동이 생겼습니다. 우리 한반도를 둘러싼 주변 정세에도 많은 변화가 있었습니다. 그러나 이와 같은 변천 속에서도 하나 변하지 않는 사실이 있습니다. 그것이 뭐냐? 북한 공산주의자들의 대남 적화 야욕입니다. 이것만은 하나도 변화한 것이 없습니다. Durante los primeros años de la Constitución Yushin se intensificaron los intentos de asesinato al presidente, y en uno de ellos murió su mujer, y el señor hizo como si nada hubiese pasado. Y también la represión, secuestros y demás a quienes formaban parte de la oposición. Ya en 1978 se llevaron a cabo unas elecciones que el único candidato y quien obviamente ganó fue... ya no lo tengo que decir, pero sí, fue Park Geun-hye. De nuevo. Pero algo había cambiado, el régimen estaba cansando a la sociedad coreana. Pero la gota que colmó el vaso fue sin duda el incidente YH. Le voy a decir IH, perdonen. En pocas palabras, el incidente IH fue un incidente en que las trabajadoras de la producción de un exportador de pelucas realizaron una sentada en el edificio de la oposición para protestar contra el cierre de la empresa desde el 9 hasta el 11 de agosto de 1979. Una trabajadora llamada Kim Kyok-sok cayó y murió en el proceso de la dispersión forzosa por parte de la policía, quienes fabricaron la muerte como un suicidio.
Finalmente se determinó que murió por una caída durante la represión policial. Por esta razón se despidió y renunciaron todos aquellos que tenían un puesto en la asamblea y eran parte de la oposición, ya dándole prácticamente todo el poder al gobierno autoritario. La gente de principalmente Pusan y Mansan estaban hartos del gobierno y de la ley Yushin, así que del 16 al 20 de octubre de 1979 llevaron el levantamiento Puma. Estudiantes de la Facultad de Derecho y de Humanidades de la Universidad de Pusan, que se la conocía por no protestar, repartieron folletos con frases como "luchemos todos contra la dictadura de Yushin" y "luchemos con sangre", persuadiendo a otros para que se juntaran en la biblioteca. Los estudiantes se convirtieron en cientos de personas cuando llegaron a la biblioteca y pronto comenzaron las protestas. El personal de la escuela intentó detener a los manifestantes, pero el número solo aumentó. Cuando intentaron llegar a la ciudad, la policía antidisturbios ingresó al edificio de la escuela con gases lacrimógenos, pero no pudieron contra ellos. Lograron salir de la institución. Se dirigieron hasta el centro de la ciudad reclamando abolición de Yushin y el derrocamiento de la dictadura. Ya para las 7 de la tarde de ese mismo día, oficinistas que regresaban del trabajo a sus casas, estudiantes de bachillerato con uniforme escolar e incluso comerciantes, obreros y trabajadores de la hostelería se sumaron al grupo de universitarios que fueron los protagonistas de la protesta. A partir de ese momento, la manifestación tomó el carácter de una protesta popular que fue más allá de las simples manifestaciones estudiantiles y abarcó incluso a las clases más bajas de la ciudad. En Mansan, el 18 de octubre, unos 1000 estudiantes de la Universidad Kyungam participaron en una batalla de lanzamiento de piedras con la policía y en la Torre de la Justicia el 15 de marzo, aquella que anteriormente vimos donde comenzaron las protestas de la Revolución de Abril. Como en Pusan, la ciudad fue testigo de protestas más intensas con gente de todo tipo de historial social uniéndose por la democracia. El gobierno de Park Geun-hye declaró la ley marcial el 18 en Pusan y el 20 de octubre en Mansan, aunque su mano derecha, el director de la KCA, Kim Tae-gyu, estaba en contra de estas medidas. El levantamiento de Puma fue un evento que marcó el final de la Cuarta República de Corea y el horizonte de un levantamiento popular a gran escala. Es un incidente que planteó preguntas fundamentales sobre la legitimidad del sistema Yushin de octubre y tiene un significado importante, ya que de alguna manera fue la primera resistencia popular a gran escala después de la Revolución de Abril y de alguna manera marcaría el rumbo de lo que pasaría tan solo 10 días después de la primera protesta en Pusan. There is a new government tonight in South Korea. Park Chung-hee, who ruled the country for more than 18 years, is dead. Park Geun-hye, el tercer presidente de Corea del Sur, fue asesinado el 26 de octubre de 1979 durante una cena en la Casa Azul. Park recibió un disparo en el pecho y en la cabeza. Murió casi de inmediato. Kim Tae-gyu, director de la KCA y jefe de seguridad del presidente, fue el responsable. También murieron 4 guardaespaldas y un chofer presidencial. Hasta hoy en día hay varias especulaciones sobre si el crimen fue planeado o no, si fue por celos o no, entre otras teorías. Pero lo que no hay dudas es que el asesinato sucedió en un momento crítico para la sociedad coreana, dándole fin a los 15 años del régimen autoritario de Park Geun-hye. Ahora, ¿cómo seguirá la República de Corea después de tanto tiempo sin Park Geun-hye en el poder? Bueno, perdón por dejarlo con la expectativa, porque eso lo veremos en mi siguiente video sobre historia moderna coreana. Espero que les haya gustado, suscríbanse, véanse otros videos míos que están llenos de información sobre Corea y nos vemos en el próximo video. Bye bye.